Martín. ¿Cómo andas, Luis? ¿Bien? Gracias por venir. Un placer. Te llama el presidente mañana y te dice, ¿cuánto banca la economía argentina así en la cuarentena dura que tenemos? ¿Qué le decís? Bueno, ya estamos viendo el impacto en el mundo, en otros países, estamos viendo el impacto en Argentina. Hoy el Ministerio de Economía publicó un documento donde esperaba una caída, una contracción de la economía argentina de 6,5 puntos. Yo creo que ese probablemente sea el piso de la contracción. Y estamos viendo cómo un montón de actividades, a veces empresas, a veces personas, cuentapropistas, profesionales independientes, están cada día más desesperados. Entonces es evidente que de esta manera la paciencia económica y la paciencia social ya se está agotando. Entonces estaba muy bien lo que decía Fernán, que además de, vos decís, ¿por qué explica bien? Porque tiene la cabeza muy clara, por eso explica bien. Entonces Fernán estaba contando cuál es el dilema, casi como cuando se encastra una nave espacial con otra en las películas, que hay que ir con el joystick un poquito de un lado y un poquito de otro. Eso tiene hoy la situación, por un lado epidemiológica y por el otro lado económica. Ahora digo, vos decís, la paciencia para el cuentapropista, digo, para el laburante todos los días está casi agotada. ¿Hay otro modo que no sea esto que está pasando, alguna ayuda, que vos me dirás si está llegando como corresponde, si el Estado está aportando? Pienso en autónomos, en monotributistas CID, pienso en los laburantes cuentapropistas. ¿Hay otro modo? A ver, primero déjame decirte algunas cosas de fases de apertura, qué cosas deberíamos mirar, ¿no? Entonces, primero yo creo que lo conversé mucho en reuniones virtuales con muchos intendentes. Nosotros aplicamos también una de las cuarentenas más estrictas del mundo, a veces porque nuestro Estado no tiene otros instrumentos. Tiene que mejorar rápido lo poco que tiene y no tiene muchos instrumentos para ir gestionando la pandemia. Entonces lo que hizo fue apagar la economía y aplicamos un modelo para los grandes centros urbanos que por ahí en el interior tenían mucho menos sentido. 85% de los municipios de la Argentina tienen menos de 20.000 habitantes. Entonces apagamos todo muy de golpe y eso es un tema. Ahora, ¿cómo se podría pensar para reabrir? Creo que Fernán recién decía, bueno, puede ser que pruebo, ensayo y error, pero hay algunos parámetros que uno tiene que pensar. Uno, él decía, bueno, ¿cuál es la tasa de contagio? Pero después hay que mirar las actividades. Y las actividades uno tiene que ver qué impacto económico tienen en general y para cuánta gente. Segundo, uno tiene que pensar cuánto puede sobrevivir una actividad, porque hay distintas actividades que tienen distintas sensibilidades, estar cerradas determinada cantidad de tiempo, cuánto puede sobrevivir esa actividad. Y después, cuál es la modalidad de trabajo y si se puede modificar. ¿Sí? Si hay más o menos interacción cercana, es más o menos entonces la probabilidad de contagio y cómo la gente se traslada hasta ahí. Y por último, esto de que la demografía en la Argentina es muy distinta que en otros países. Entonces, aplicarla a lugares donde hay mucha más densidad poblacional, como si Argentina fuera totalmente homogénea, me parece que era un error inicial que el presidente corrigió en el último anuncio, delegando un poco a los gobernadores. Ahora vos me preguntabas, los cuentapropistas, los profesionales independientes. La verdad es que la pandemia no cambia el estado que tenemos, la pandemia revela el estado que tenemos. Lo ves en las cárceles, lo ves en el sistema sanitario, lo ves en la propia capacidad del Estado para anticiparse o para haber tenido los insumos necesarios, lo ves en las carencias que tienen los médicos y también lo ves en cómo y a quién llegás. ¿Qué quiero decir con esto? Hace mucho tiempo, y esto lo hemos discutido mucho, que en la Argentina la clase media es como la gran olvidada, ¿no? Es aquella que paga impuestos, no tiene la capacidad para sacar su dinero al exterior, para evadirlo o eludir los impuestos, paga cada vez más y recibe cada vez menos del Estado. Y nuestro Estado tiene construido dos partes. Tiene construido un gran sistema de seguridad social donde registró a los sectores más vulnerables y sabe cómo atenderlos, cómo llegarles. Tiene un gran panóptico que es la AFIP, que mira a lo más grande, a gente de retención en un lado, etc. Yo me acuerdo cuando se negoció, yo era embajador, el convenio de intercambio de información con Estados Unidos, el equivalente de la AFIP de Estados Unidos no podía creer la cantidad de información nuestra que tenía la AFIP. En el medio hay un agujero negro. La clase media. En el medio hay un agujero negro que así como paga más impuestos y no le das más educación, no le das más seguridad, no le das más salud en tiempos normales, ahora no sabes cómo atenderla. Sí, no llegás. Bueno, y ese es la gran discusión ausente y otra vez es un Estado que hace mucho tiempo que viene descuidando ese sector. Ahora, la pregunta sería más concreta. ¿Hay plan económico para la crisis o es apagaste, como dijiste, todo y ahora veo, digamos,
que es lógico, por ahí todos dicen que fue atinado el 20 de marzo cortar todo porque se evitó el desastre sanitario. Pero del 20 de marzo al día hoy, que estamos a 6 de mayo, ¿hay plan económico, Alberto Fernández, para la crisis o no? No, yo no veo eso. A ver, y déjame que lo clarifique un poquito. Fernán hablaba de lo poco que conocemos del virus y lo poco que conocemos todavía inclusive de la enfermedad, ni siquiera del virus, ¿no? A pesar de haber aprendido durante 5 meses. A veces yo creo que subestimamos lo que está ocurriendo con la economía. Es decir, esto que estamos viviendo también es absolutamente desconocido. ¿Qué es desconocido? Es desconocido que la mitad de la población mundial esté guardada en las casas. Es desconocido que tengas un shock de oferta y demanda al mismo tiempo, ¿sí? No, las empresas no pueden abrir, la gente no puede consumir. Es nuevo que esté ocurriendo en todos lados al mismo tiempo. Y de hecho voy a robar un concepto que el otro día dijo en una reunión virtual una epidemióloga. Hablaba de sindemia. ¿Qué es la sindemia? Que es lo que vos preguntabas, ahora viene el invierno, ¿qué va a pasar? Y ella decía, bueno, viene la etapa de la sindemia. ¿Qué es la sindemia? Es una epidemia o son varias epidemias al mismo tiempo. Es una sinergia de epidemias. A la economía le pasa lo mismo. Tiene el efecto de lo que ya traía de antes, más el efecto de las decisiones de la cuarentena, más el efecto del mundo, más el efecto del Estado perdiendo recursos, porque a medida que la economía se apaga y te dejan de entrar ingresos, el Estado pierde recursos para atender. Entonces tenés como una multiplicidad de epidemias que te están afectando a tu economía. La pregunta es, ¿la estamos mirando con suficiente rigurosidad? ¿Estamos pudiendo abrir la cabeza y pensar esta particularidad, esta disrupción monumental? De la misma manera que el presidente se animó a mirar la disrupción monumental de un virus nuevo, desconocido, con un equipo de epidemiólogos e infectólogos, en mi opinión, en economía no. Y más ahora que necesitas lo que describe Fernán, el trabajo en conjunto. Claro. Pero yo digo, entonces yo te preguntaba, ¿hay un plan económico? Y si no lo estoy viendo. Voy más todavía. Vos dijiste, estamos subestimando. ¿El gobierno subestima el efecto, la catástrofe económica que se está produciendo? Sí, yo creo que hay un marco mental de pensar todavía, y creo que es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, de acostumbrarnos rápido y pensar que las cosas son normales. Y hay todavía marcos conceptuales que me parece que en este momento del mundo están descolocados. Entonces esto no es lo cotidiano y ver cómo lo atiendo, es rápidamente cambiar la cabeza, cambiar los paradigmas con que lo estamos mirando, animarse a discutir con otros de otras disciplinas, inclusive economistas en nuestro ámbito. Hay muchos economistas de vertientes distintas que frente a esto están pensando muy parecido. ¿Sí? ¿Qué quiero decir muy parecido? Vos agarrás a alguien que el otro día Cavallo dijo, bueno, hay que emitir. Sí, claro. Sí, impresionante. Bueno, entonces yo creo que eso te da una idea de la magnitud del shock. Si abrís a un montón de disciplinas, vas a ver que hay muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo y que entonces nos fuerza a enfocarlos desde un paradigma distinto. Y si no lo hacemos, corremos el riesgo de que así como en la parte sanitaria, si decíamos, bueno, esto es un virus como todos los que vinieron antes, el costo es altísimo en materia de, otra vez, gente en estado grave o decesos, disrupción del sistema sanitario. En economía, si pensamos que esto es lo mismo de siempre, bueno, también vamos a pagar. Yo escucho las voces oficiales que dicen, es lo de siempre, emitimos y vamos para... ¿Está demasiado encerrado, Alberto, en sí mismo? Yo creo que así como convocó un comité de epidemiólogos y después abrió al resto del arco político, en materia económica tendría que pasar lo mismo. Y esto, siempre insisto con este concepto, no es para que nos sentemos los economistas de la oposición, no es para eso. ¿Pero por qué no? Porque me parece que en todo caso seremos consultados, pero vos tenés que tener un equipo que tendría que hacer dos cosas al mismo tiempo. Fíjate, no son los economistas de siempre, ¿sí?, discutiendo la coyuntura. De la misma manera que no estabas tratando de reformar el sistema sanitario y llamaste a los expertos en salud pública de siempre. Llamaste a algunos especialistas en algo que es absolutamente nuevo y te están modificando las decisiones que tenés que tomar. Acá también, porque además de las cosas que dije que le están pasando al mundo, que le están pasando a nuestro Estado, que le están pasando a la economía, están las que traías de antes, claro, y todos nuestros problemas anteriores que generan anticuerpos al uso de ciertas herramientas, llámese la emisión y la inflación. Pero digo, ¿te llama y vas? Supete que convoca a un consejo económico, ¿vas?
Sí, pero y yo he estado colaborando y el presidente lo ha dicho y muchos de nosotros. La verdad que hay una vinculación por abajo muy grande de discusión. Ahora, me parece que otra vez no es un tema de cuál es tu opinión. Me parece que hay que convocar un equipo de expertos permanentes que te digan, por ejemplo, solamente podemos usar la emisión en la Argentina, pero la emisión, como dije antes, tiene problemas que los argentinos ya vivimos. Entonces, ¿cuánto podríamos usar? ¿Con qué márgenes de seguridad? ¿Qué otros errores tenés que cometer para que eso no termine mal? ¿Cuáles tenés que evitar? Algunos de los cuales, en los cuales el gobierno ha caído. Por otro lado, ¿cómo podés retirar o revertir parte de lo que necesites ahora de manera extraordinaria? Vos pensás que tenés que atender al mismo tiempo con una capacidad limitada, porque otra vez, así como Perú coloca deuda al 2,5%, Argentina solo tiene la emisión. Vos tenés que atender a los sectores vulnerables que los estás atendiendo producto del sistema de seguridad social. Tenés que atender a las empresas y a los empleados registrados y después tenés que ver cómo atendemos ese universo independiente. Pero además tenés que atender a las provincias. A veces nosotros nos olvidamos. Argentina es un país federal. La salud y la educación son de las provincias. Son de las provincias. Entonces, si una provincia no tiene certidumbre, ya sabe que va a recibir mucho menos plata. Ve cómo se le está cayendo la recaudación propia y ve cómo se le está cayendo la recaudación que la nación genera, o mejor dicho, que recolecta y que después distribuye a las provincias, que se llama la coparticipación. Ya lo ve. Ahora, si no sabe cuánto le van a compensar de eso y en qué momento, no puede planificar. Claro. Ahora, todo el mundo dice que la cuarentena fue tomada bien, fue una buena decisión sanitaria, etcétera, etcétera. En algún momento de ese inicio de la cuarentena hubo un conjunto de personas y periodistas, entre los que me incluyo, que preguntamos, che, ¿no banca esta situación de que para todo emitís eternamente? Fuimos acusados de asesinos seriales, de que queríamos que la gente se infectara y todo esto. Es pura intuición, porque no sé nada de economía. ¿Cuánto banca seguir emitiendo como único recurso para atender las necesidades de todos sin que esto estalle ahora o adelante? Bueno, depende de muchas cosas. Primero, en el corto plazo, por algunos temas técnicos, ya sea porque la gente se vuelve más precavida, porque el dinero no circula como antes, ¿sí? Porque estamos encerrados, vos tenés un margen más alto. La pregunta, ¿Corto? ¿Cuánto es corto? Mientras dure las disrupciones grandes que hacen que los vasos comunicantes entre la economía estén cortados, como hay, no quiere decir que mañana abrir la cuarentena van a seguir cortados algunos vasos comunicantes y los temores, ¿sí? De no salir a gastar el dinero. Entonces, en el corto plazo tenés eso. Después depende de si cometés errores. ¿Qué quiere decir si cometés errores? Bueno, si en su momento cuando hicieron, en lugar de otro tipo de respuesta, dieron créditos a empresas, los bancos le dieron a las empresas que estaban bien y pudieron acceder al contado con liquidación, te dispara el dólar. Si vos querés hiperregular el mercado, algunos de los mercados, particularmente los mercados de cambio en Argentina, lo haces torpemente, la gente se asusta y va a buscar sus dólares o compra. Y esas cosas alimentan la inflación. Ahora, cuando vos ves que tenés dólares, que no estás comerciando y por ende no estás perdiendo dólares porque no tenés déficit comercial, que tenés lo que se llama superávit de cuenta corriente en el sector privado y además en el sector público no estás pagando la deuda. No se te están yendo dólares. La gente no está yendo por turismo al exterior, que es otra gran salida de dólares. Entonces tenés acumulados dólares que eso generalmente ha contenido en la Argentina los episodios hiperinflacionarios. Entonces hay algunos de nosotros que pensamos que hay un margen más amplio de lo que se decía al principio, pero lo que tenés que saber cuánto es para ver cómo distribuirlo. Entiendo. O sea, si vos lo haces desordenadamente, va a terminar siendo mucho más. Y ahí sí insisto con que el marco mental es muy importante, porque si vos pensás que esto es 2 meses de apagamos la economía y después la retroalimentamos, gastás en 2 meses. Si pensás que es más largo, lo abordás distinto. Si no solo pensás que es más largo, sino que algunos modos de producción se van a romper y los vas a tener que compensar entre sí, lo pensás distinto. Si vos pensás, por ejemplo, que puede durar lo suficiente como para que algunas actividades no abran durante mucho tiempo o cesen de existir, ¿sí? Y otras no, decís, bueno, voy a tener que compensar entre estas dos. Si vos pensás que al trabajo lo encerraste pero al capital financiero no, hay otra compensación. Lo que te decía, si vos pensás que hay que hacer un plan. Bueno, si vos pensás que el sector público tiene certeza de cobro, después veremos durante cuánto tiempo. Si el privado no, también ahí tenés que hacer ajustes. Hoy un colega tuyo me dijo, ¿sabes cuál es el problema? Es que no hay ministro de Economía. El ministro de Economía está solo mirando la deuda. No hay ministro de Economía para esto. ¿Coincidís? El ministro de Economía está muy concentrado en el tema de la deuda, pero además, insisto, esto no basta con un ministro de Economía.
me parece que está todo el mundo tratando de pensar en todos los países, y yo participo de foros en distintos lugares donde realmente estamos tratando de imaginar cómo es el mundo que viene. Y el mundo que viene no dentro de 10 años, el mundo que viene cuando se empiece a abrir. Y tenemos algunas cosas que son muy negativas en términos del impacto que generan. Por ejemplo, hoy Pablo Gerchorov me pasaba unos gráficos, ¿no? Para mí son los mejores intelectuales de la Argentina. Y Pablo me decía, bueno, esta es una pandemia, un virus, en los tiempos en donde el sector servicios es lo más importante en cualquier economía moderna, y este es el siglo de las ciudades, vivimos todas aglomeradas. Entonces, ¿qué comportamiento genera el día siguiente eso? Por otro lado, alguien puede decir, bueno, voy a ver la nota positiva. La nota positiva es, esto está matando todo lo que es vincular y no lo digital. O sea, alguien hubiera dicho, no, el virus es un virus informático que destroza todo. No, claro. Bueno, la parte del futuro que empezaba a exhibirse, a cristalizarse, se volvería para atrás y la apagás y decís, ¿y ahora dónde vamos? Entonces hay algunas tendencias que ir explorando, pero realmente requiere pensarse distinto. Y Argentina tiene la enorme ventaja de que te agarró algo que empezó en las antípodas. Si hubiera empezado en Brasil, los brasileños tardaban en detectar lo que les pasaba. Y nosotros estábamos de vacaciones allá, ellos venían, hacía una catástrofe. Entonces tenemos el regalo, aunque es una mala, la bendición, otra vez, paradójica de que empezó en las antípodas y llegó hasta acá. Pero también es cierto que nos agarra con algunas características distintas que para mí no estamos pensando y con las debilidades que nuestro Estado ya traía y nuestra economía ya traía. Yo creo que estás dando vuelta sobre un concepto de manera fundamentada y prolija y educada para decir, che, este gobierno no la está viendo, no la está viendo, está concentrado en lo sanitario y no está viendo todas estas otras opciones que vos planteaste prolijamente. Pero Luis, yo no sé si es solamente el gobierno. Yo no pertenezco al gobierno, estoy en la oposición y a veces tengo discusiones dentro de la oposición donde me parece que ocurre lo mismo. Insisto, no es... Y a veces veo las discusiones públicas en los medios y me parece que a los periodistas les pasa lo mismo. Entonces, creo que tenemos una tendencia, una enorme capacidad los seres humanos de sobrevivir y normalizar situaciones. Y esta es una disrupción monumental. Es una disrupción monumental, no solamente por el virus, sino por la respuesta que por un montón de situaciones, distintas, el mundo entero le está dando y que tiene un impacto muy grande en la economía. Y esas disrupciones las estamos viendo otra vez. La mitad de la población está encerrada. Vamos a tener una recesión global, de acuerdo al Fondo Monetario, que es 30 veces más grande que la del 2008-2009, que fue, en los números de cuánto cayó el PBI global, fue chiquita, 0,1, 0,2. El fondo dice, este año es 3. Estamos viendo países centrales, muchos al mismo tiempo, que van a caer 8, 9, 10, 11% las economías. Desempleo más grande. Estamos viendo en su momento, por un tema técnico, precio del petróleo negativo. Sí, claro. Bueno, estás viendo muchas cosas que al mismo tiempo te tienen que llamar la atención. Ahora, los seres humanos tenemos la capacidad de naturalizar lo que pasa. Y así es como muchas veces se responde mal por un paradigma que es el que traemos de antes a un problema que es absolutamente nuevo. Los otros días Melconian dijo acá, hay incendio ahora, hay que meter agua. El punto es que hay que pensar después cómo los bomberos sacan el agua y qué es lo que quedó, que es un poco lo que vos estás planteando en cada uno de los... El agua que hay que meter es la emisión, lo nombraste a Cavallo, que habló de una moneda nueva, el corona no sé cuánto. No, Melconian dijo el corona peso. El corona, bueno. ¿Qué opinión tenés de eso? No, yo prefiero el peso, ya tenemos el peso y tenemos la capacidad de emitir que no teníamos durante la convertibilidad. Entonces yo usaría esa moneda, ¿no? Una proliferación, unas monedas nuevas. Ahora sí creo que hay que dar otras señales, porque yo insisto en que no es solamente las recetas que pueden usar otros países, sino que nosotros tenemos los canales limitados, tenemos un sistema financiero que es más chico, no sabemos que en otros países esto llegaba a estados que eran más funcionales, que tenían más información, que tenían una burocracia más aceitada, pero que no tenían, por ejemplo, el nivel de informalidad que tiene la Argentina. Otra vez, ese vacío al medio, no sabemos cómo llegarle y esa gente se está desesperando. Entonces, yo creo que no solamente tenés que convocar para ver cuál es el marco general y cómo después sacás el agua, que es lo que decía Melconian,
sino a gente que sepa de gestión, de cómo le entras a cada lugar, porque si no cometes errores. Pensá que uno de los brazos más importantes que tiene el Estado, que es responsable de, en el gobierno nacional, del 35 o 40% del gasto público, es ANSES, y ya perdiste la cabeza de ANSES. ¿Es lo mismo si entramos en default o no? No, no es lo mismo. No. Vos sabés que vos dentro del gobierno decís, bueno, es una opción. Yo creo que el default está muchas veces subestimado en su impacto por la política en el corto plazo y sobreestimado por los banqueros. ¿Sí? A los banqueros les resulta incómodo, ¿sí? Obviamente, y a la política dice, pues si a mí no me prestan. Ahora, mañana el mundo, ¿sí? Todos los países, y Argentina también, va a necesitar capital. Vamos a destruir capital ahora. Es decir, las empresas que no pueden abrir, que no tienen capital de trabajo, que no tienen crédito, vamos a terminar todos más pobres, todo el mundo va a terminar más pobre, todo el mundo va a terminar más endeudado, todo el mundo va a terminar con nuevas desigualdades, no solo con las anteriores, sino con las que esta pandemia genera. Apaga unos sectores, claro, y otros, unos pueden cobrar y otros no. Entonces, eso va a venir. Entonces, cuando quieras reencender el motor de la economía, la pregunta es, las empresas, las multinacionales, las empresas grandes que arrastran después a las pymes formalizadas. ¿De dónde, claro? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Entonces, no es lo mismo. Ya no te pido pronóstico a Shira. ¿Entramos en default para vos? Mira, yo espero que no. Creo que la pandemia además dio un margen importante para negociar. Lo que antes parecía más cerrado, hoy me parece que se abrió un camino. La pregunta es si las posturas que vemos y a veces los comunicados como el de hoy son parte de una estrategia, llamarla heterodoxa, más bizarra, menos común para sentar posición, pero abrir una negociación con la dureza que tienen que tener todas las negociaciones. Obvio. Cuando defendés, sobre todo cuando defendés a toda una nación y no solo tus propios intereses, los intereses colectivos, o si es parte de una postura cerrada ideológica aprovechando la pandemia. Y no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Vos crees que es una jugada de, para poner un término el truco, un apostador bizarro el truco que con nada te canta la falta, o es que es un dogmatismo ideológico que decir, este es el cambio del mundo y nosotros venimos a ¿es el paradigma del cambio? No lo sabemos. Otra vez, no es que te está cantando la falta con nada, te está diciendo yo no puedo pagar, esto es lo que yo propongo, y el otro quiere otra cosa absolutamente distinta, y en algún momento encontrás por ahí un medio que te conviene y que el otro también le cierra con respecto a la situación de hoy. Pero no lo sabemos, porque además este es un gobierno nuevo, este es un gobierno que se conformó, le tocó algo difícil, que es empezar a funcionar cuando todo está dislocado y aceitar los mecanismos internos, y se está viendo que algunas cosas funcionan y otras no, pero también fue una coalición electoral de un sector que se suele galvanizar más que otros, que es el peronismo, pero es una coalición electoral con distintas vertientes dentro de la coalición. Y todavía no sabemos, adentro se nota que hay discusiones en un montón de ámbitos. Y en ese tampoco sabemos cómo... Uno está tentado de preguntarle a cualquier entrevistado cuál es el modelo, cuál es el plan, pero nos agarró la pandemia, o sea que disloca absolutamente todo. Sí. Con toda la prevención de saber que desde el 20 de marzo la Argentina, junto con el planeta, cambió. Alberto Fernández, ¿qué es como modelo económico? ¿Podés decir esto? No lo sé. Creo que estábamos camino a verlo, que le tocó una circunstancia difícil y que tomó algunas de las medidas con las que yo no estuve de acuerdo, lo manifesté en los debates del Senado, pero todavía estaba empezando a caminar. Estábamos esperando. Es muy difícil saberlo con... Es que otra vez, esto no es nada de lo que habitualmente... A ver, ¿en tu familia alguien te contó una historia parecida a esto? Nunca. Bueno, ya está. No hay modo. O sea, yo le puedo preguntar a mi padre. Mi padre tiene 86 que va a cumplir este año. No, tampoco. Aguántame que quiero hablar de algunos... Viste que hasta la pandemia nos sacó de la tradición de dólar a 120, estaríamos 6 semanas hablando del tema. Lo mencionamos así como una cuestión o perspectiva de la economía. Dame un segundo. ¿Cristina? No, el Senado, nosotros tenemos sesión el 13. El 13. El 13 con semi-virtual, mixta, ¿no? Es virtual con presencia de las autoridades de la Cámara. ¿No faltó en todo este tiempo que sesionaran presencialmente como corresponde el Senado?
Pero es difícil sesionar. A ver, yo creo que hay dos cosas para señalar. Primero, no es fácil sesionar presencialmente, porque necesitas gente en el Senado, es un lugar donde están los trabajadores más los senadores, y además hay senadores que tienen, que son grupo de riesgo. Son gratis. Sí. Entonces, eso por un lado. Ahora, después, por otro, el Senado los senadores no trabajamos solamente cuando estamos sesionando. Yo, por ejemplo, al pobre Fernán lo molesto todo el tiempo, de la misma manera que voy a reuniones al gobierno de la ciudad. Hay legisladores que se hicieron cargo de los hoteles en los que llegaban los... Estamos atentos a, otra vez, acercar ideas nacionales a lo local, gestionando temas. A veces son donaciones, cuestiones de afuera, a veces ayudando a aquellos que se habían quedado varados. A ver, y otra vez, haciendo lo que hacemos todos los días. Eso algunos trabajarán más, otros trabajarán menos, pero el Senado no trabaja solo cuando sesiona. Piensa proyectos, discute cosas, los presenta, y además teníamos que organizar cómo iban a ser las sesiones, que creo que ya están lo suficientemente organizadas. ¿Le doy bola hacia el dólar fideo 60 y al dólar contado con liqui 120? Si le das bola, ¿en qué sentido? Digamos que es un el dólar en la Argentina es un termómetro. El dólar en la Argentina es un termómetro, que es un termómetro digital malo, digamos. ¿No? Que un día suba 20% el dólar no quiere decir que la Argentina esté 20% peor, es ridículo, pero es un termómetro. Y además es un termómetro de cómo nos sentimos. Y la verdad que la historia en la Argentina avala eso. No es solamente el que puede comprar dólares. El que no puede comprar dólares también mira qué es lo que pasa y se asusta o no. Entonces sí hay que darle bola a los dos. Hay uno que es importante para las importaciones y por ende para la formación de precios, que es el dólar oficial, y el otro es importante como estado de ánimo y peligros que se pueden contagiar o no al sistema financiero y derivar en inflación futura. Viste que los más agoreros dicen hubo una devaluación del 50% desde que empezó la pandemia. ¿Es correcto eso? En el dólar... El peso argentino se devaluó el 50% en comparación del contado con liqui. Sí, el contado con liqui sí. Sí. Pero el contado con liqui estaba, no sé, a 80 y ahora está a 120. Sí. Es impropia la pregunta, pero como la brevedad me obliga. ¿Es buen ministro de Economía, Guzmán? La verdad que lo único que lo he visto hacer es la renegociación de la deuda. Tenemos que esperar a ver cómo sale. Ojalá que salga bien. Ojalá que Argentina se libere mucho porque va a necesitar dinero en el futuro. Otra vez, que en la Argentina tenemos necesidades que el Estado atiende que tienen un mínimo, ¿sí? Es decir, son cosas que hay que comprar y dar o dinero que hay que dar, y es una economía que va a ser más chica y por ende va a tener menos plata en el Estado. ¿Sigue parcelado el ministro de Economía? ¿Te acuerdas que con Macri se acusaba de estas 6, 7 divisiones? Yo creo que el diseño de gabinete de Alberto Fernández es muy parecido al de Macri, curiosamente. Te saco el título. El gabinete de Alberto es muy macrista. De gabinete, no, pero el diseño, la cantidad de ministerios, muchas manos tallando en economía. Si bien el ministro de Economía estaba mucho más abocado y todavía sigue abocado al tema deuda, me parece que seguimos viendo eso. Me queda todavía un toque, ya volvemos. Personal, no, casi no personal. ¿Cómo la lleva Gaspar, tu hijo? Bien. A ver, los más afectados son los adolescentes. Los chicos más chicos sienten que algo raro está pasando, se angustian de vez en cuando, hablan del coronavirus y no pueden ver a sus amigos y protestan, pero dentro de todo están con los padres mucho más tiempo que en otras circunstancias. Les cambia mucho la rutina y esto veremos con el tiempo, ¿no? Fernández decía todas las cosas que no estamos atendiendo desde el punto de vista de urgencias médicas y cirugías programadas. Yo creo que todavía no hemos visto cuál es el impacto que vamos a tener a más largo plazo en un montón de circunstancias, y así como en materia sanitaria dependemos de cómo nos miramos y cómo nos reflexionamos los unos a los otros. Es decir, uno se tiene que mirar a sí mismo corresponsable de no contagiar a los demás. Me parece que también es un momento para plantearnos en Argentina cómo interactuamos a un nivel más largo y lo que hacemos con el Estado. Claro. La pandemia revela al Estado y el Estado lo hemos estado desguazando y rapiñando entre un montón distintos, el que no paga impuestos, el que se corrompe, el que aprovecha un privilegio, y ese Estado ya no llega a donde llegaba antes. Gracias, un placer verte. Un gusto.